Continuamos en ampliación de noticias conversando aquí con varios invitados en relación a la denuncia presentada por el fiscal de la Nación en contra de la presidenta Dina Boluarte por el caso denominado Rolex Gate. La mayoría coincide en que esto no va a tener un eco en el Congreso debido a que, las fuerzas políticas en su mayoría consideran que la presidenta debe permanecer hasta el año 26 y por lo tanto no le darían luz verde o pase a la posibilidad de que la presidenta pueda ser acusada. Ahora, vayamos al ámbito estrictamente penal. En el texto de la denuncia se le imputa a la jefa de Estado como autora del delito de cohecho pasivo impropio. Entiéndase, soborno, en palabras sencillas. Para explicarnos los alcances de este tipo legal, está con nosotros el abogado especialista en Derecho Penal, Julio Midolo Chirinos. Doctor Midolo, buenos días. Buenos días, Mávila, muchas gracias. A ver, ¿en qué consiste este cohecho pasivo impropio? Yo he tratado de resumirlo porque en muchos casos se dice esto en sencillo y en coloquial es soborno. ¿Es así o hay algunos matices que tomar en cuenta? El nombre puede ser un poco confuso a veces. En derecho normalmente tendemos los abogados a complicar las cosas, pero en sencillo es lo que tú estás comentando. Es básicamente un soborno. ¿Cuál es el tecnicismo en este caso? Se denomina que es un cohecho pasivo porque el funcionario recibe y es impropio porque recibe algo, en este caso una dádiva o una donación para realizar algo o por haber cumplido sus funciones, que eso es lo que está imputando la Fiscalía en este caso. Se dice que la señora presidenta Dina Boluarte habría recibido una donación. De parte de la defensa se dice que esto fue un préstamo y que a cambio de eso suscribió una serie de documentos, decretos supremos, decretos de urgencia, decretos ley y algunas leyes para favorecer al gobierno regional de Ayacucho, ¿no? Es la imputación. Claro, el doctor Campos dice que esto ya estaba presupuestado por el señor Pedro Castillo, o la aprobación de las obras ya estaban suscritas por el señor Pedro Castillo y que por lo tanto la responsabilidad no es de la presidenta Boluarte, pero entendemos que hubo algunas partidas extraordinarias. Ahora, hay un antecedente. Estoy leyendo información del 22 de noviembre del año 2022. Sala Suprema confirma posibilidad de investigar al presidente Pedro Castillo. Lo dice la Sala Permanente, que rechazó el recurso que cuestionaba el inicio de la investigación preliminar en su contra. ¿Este sería un antecedente a favor del Ministerio Público? Correcto. Esta es una discusión que también se tuvo en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Lo que se señalaba de una parte era que el concepto acusación abarcaba también el tema de la investigación y el tema de la denuncia. Lo que ha determinado la Fiscalía, y es una posición además consistente de varios fiscales supremos, incluido la exfiscal Patricia Benavides, es que sí se puede investigar y sí se puede denunciar al presidente durante su mandato. La otra parte, la parte reservada a la acusación constitucional, que determina un periodo más avanzado, un periodo posterior, cuando ya hay una investigación formalizada y está llegado a su culminación, sí tendrá que esperar. Entonces, en este caso, lo que debería suceder es que recibida la denuncia por parte del Congreso, se debería autorizar que el fiscal continúe con las investigaciones, el fiscal procederá a formalizar la investigación y hasta ahí llegará. Tendrá que esperar que la señora presidenta culmine su mandato. Cuando esto ocurra, podrá formular recién la acusación constitucional. De acuerdo. ¿Cómo complica la situación de la presidenta esta denuncia? Bueno, recordemos, Mávila, que no es la primera denuncia. La señora presidenta ya tiene una denuncia por el tema de las muertes en las protestas sociales. Esta denuncia ya fue formulada por la ex fiscal Patricia Benavides, lo que, como señalaba en la anterior respuesta, ya determina una tendencia del Ministerio Público, que esta es una conducta que puede realizarse perfectamente. Tendrá que determinar el Congreso si es que encuentra mérito o no, que ya establece una decisión extra técnica, extra legal, digamos, una decisión más política de que si faculta o no al fiscal de la Nación, al doctor Villena, a continuar. Lo cierto es que desde el punto de vista de la credibilidad de la presidenta, de la tranquilidad que tiene que tener para gobernar y realizar sus funciones con total normalidad, evidentemente le va a traer graves problemas. Y además recuérdese, Mávila, que el fiscal ha decidido separar las imputaciones. Entonces va a continuar una investigación que probablemente va a tener el mismo derrotero por el tema del enriquecimiento ilícito, así que probablemente de acá a unos meses tengamos una nueva noticia en que el fiscal de la Nación le va a plantear la denuncia también ante el Congreso por el enriquecimiento ilícito. Claro, porque van a ser casos particulares. Así es. Casos particulares. Ahora, cuando el doctor Campos dice cuál es el problema con que se le haya prestado relojes
Pregunto, ¿hay problema en recibir? Sí, lo que sucede, en calidad Mávila, de préstamo estas joyas. es que como persona natural, cualquier persona puede recibir un regalo, una dádiva, un préstamo, lo que fuera. La señora Dina Boluarte es funcionaria pública, y no solo una funcionaria pública cualquiera, es la primera funcionaria pública del Estado. Es lo que le decíamos al doctor Campos. Es la presidenta de la República. Que no había ningún problema legal de promedio. A ver, quizás no se vea... Aun cuando el señor Oscorimi hubiera regalado esos relojes, en el supuesto de que los haya regalado y no prestado, como ha dicho la presidenta. Si hubiera sido así y esto hubiera sido un regalo, efectivamente la presidenta tendría que haberlo declarado. Estos son bienes que no son bienes de menor cuantía, y cuando tú tienes o recibes un regalo, un donativo por un bien de una cuantía considerable, son relojes Rolex, entiendo que son 3 relojes Rolex, cada reloj Rolex cuesta casi $20,000, son joyas, una aretes de poco más de $5,000, con brillantes, y una pulsera de $9,000 y tantos, que es lo que declaró la Casa Banquero. Entonces, evidentemente, no creo que esto pueda ser considerado como un préstamo cualquiera o un regalo cualquiera, ¿no? De acuerdo. Yendo al tema, yo no sé si nos falte precisar algo sobre este asunto, pero quería también preguntarle por la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Sí, bueno, en el caso del expresidente Kuczynski, quien, como sabes, patrocino, estamos ingresando a una etapa de control de acusación. Recién hemos empezado, se han realizado 2 sesiones, la Fiscalía está recién iniciando su argumentación. Esto tiene aún para varios meses. Lo que tendrá que suceder aquí es que la Fiscalía presentará su acusación. Nosotros planteamos en un primer término unas observaciones, probablemente la Fiscalía tendrá que subsanarlas, el juzgado procederá a devolverle la acusación y se seguirá con el trámite. La situación del expresidente Kuczynski ahora es que él está con una comparecencia con restricciones. Él está en su casa, pero no tiene ningún impedimento. Él puede salir perfectamente, él puede comunicarse con sus investigados, puede realizar incluso declaraciones. En alguna oportunidad hemos estado aquí en tu estudio también realizando declaraciones, así que él no tiene ningún tipo de restricciones. ¿Y los inmuebles que habían sido confiscados por Navi? Está todavía en curso una serie de impugnaciones que nosotros hemos planteado, se tiene que volver a analizar. La casa de Cieneguilla, por ejemplo. Correcto, hay una casa de Cieneguilla y una casa de Choquehuanca en San Isidro, estas han sido incautadas. Nosotros hemos planteado unas acciones de amparo que fueron declaradas fundadas, así que estamos esperando que el juez vuelva a señalar una fecha para analizar este tema, que es lo que ha ordenado la Sala Constitucional de la Corte Suprema. No es usted abogado constitucionalista, pero conversamos y sería interesante que se lo diga al público también sobre los plazos que tendría el Tribunal Constitucional para atender la demanda competencial que presentará eventualmente el Poder Ejecutivo, el gobierno de la presidenta Boluarte, para ver precisamente en qué caso se investiga y si en este caso hay un exceso por parte del Ministerio Público. Esto toma un tiempo. Correcto. No se establece específicamente en el Código Procesal Constitucional cuál es el tiempo, pero la jurisprudencia y los antecedentes nos señalan que estos son procesos bastante laxos. Probablemente el ministro nos dijo 3 meses, como mínimo. Bueno, está siendo bastante generoso, yo creo, con los tiempos, pero esto tranquilamente podría demorar, Mávila, 1 año o año y medio. Ahora, ¿cuál puede haber sido la estrategia que ha pensado el gobierno en este caso? Quizás puede estar orientada a plantear algún tipo de medida cautelar. Puede saber el gobierno que esto va a demorar mucho tiempo. Yo creo que en el fondo el tema sí es importante, porque sí sería importante que el Tribunal Constitucional interprete esta diferencia que tienen algunos abogados de si la acusación también abarca el término investigación y denuncia, o si la acusación en sí misma tiene un conocimiento o una definición de carácter penal, que es básicamente cuando ya imputas cargos y pides una pena contra una persona. Entonces, yo creo que sí es importante, pero quizás el momento y la oportunidad en la que se está solicitando genera suspicacias, porque en este caso yo creo que a la mayoría lo que le parece es que la presidenta está tratando de impedir las investigaciones en su contra. Bueno, evidentemente va por ahí la interpretación, como dice, de la mayoría de los ciudadanos, porque la presidenta tiene varias investigaciones. Hoy mismo está en la Fiscalía por otro caso, también asistiendo, y ha dicho que hará su declaración ante el Ministerio Público. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es cierto es que deberíamos todos tener la figura clara, ¿no? Y también los congresistas tendrían que ser coherentes con el comportamiento que tienen. Es decir, si en algún caso procede una denuncia constitucional contra un presidente, pues se tiene que aplicar la misma regla para todos, porque de lo contrario, dependiendo del apoyo que tenga el presidente en el Congreso, se hará o no se hará justicia.
contra un presidente inmerso en investigaciones que complican su situación. Así es, por eso te decía que en este caso lo que debería suceder es que el Congreso debería habilitar al fiscal de la Nación para continuar por ese antecedente que tú señalas, siendo coherente con la actitud que tomaron en el momento en el que se le imputaron cargos al expresidente Pedro Castillo. En igual razón tendrían que obrar en este caso a la presidenta Boluarte. Muy bien, doctor Midolo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Son las 9:10.